Muy bien, tomen sus asientos, por favor. Buenas noches, bienvenidos. Enrique estaba orando y dijo que Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Es precisamente lo que vamos a estudiar esta noche, porque estamos en Lucas, el primer capítulo. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, estamos en el versículo 57. Al continuar este estudio largo, estamos estudiando Lucas desde enero, aquí estamos en mayo, estamos siempre en el primer capítulo, es largo el capítulo, es largo el libro, largo el estudio. Aquí vamos a estar, bueno, quizás hasta que venga Cristo, quién sabe, ¿verdad? Pero aquí estamos y estamos viendo esta noche acerca del nacimiento de Juan el Bautizador. Y digo que Dios es el Dios de la segunda oportunidad porque más que nada este capítulo tiene que ver no tanto con Juan sino con sus padres, Zacarías y Elizabeth, y vamos a ver la reacción de ellos. Su padre, Zacarías, ha tenido un gran lapso de fe. Cuando lo vimos antes, cuando un ángel del Señor le anunció el nacimiento de Juan y no pudo creerlo. Y entonces ahora vamos a ver que el Señor le da una segunda oportunidad y vamos a aprender mucho de su fe, de su reacción, de todo esto. Aparte de Jesucristo mismo, ¿quién es el hombre más grande que jamás haya andado sobre la tierra? Pablo, Abraham, Moisés. Bueno, según Jesús es Juan el Bautista. Eso lo estudiamos hace poco en los domingos en inglés, en el estudio que estamos haciendo del mismo libro, pero es precisamente lo que dijo el Señor. El doctor Lucas está contando la historia de Jesús a Teófilo, y contando la historia de Jesús, él comienza hablando de dos mujeres con nacimientos milagrosos y los dos hijos que nacieron, Juan y Jesús. Y el enfoque central que queremos ver esta noche es el hecho de que podemos confiar que Dios guardará sus promesas. De hecho, aquí tenemos uno de los fundamentos de nuestra fe. Dios guardará sus promesas. Muchas veces hoy en día hemos sido enseñados a ser autosuficientes, pero la Biblia enseña que Dios nos ha creado para ser dependientes de otros y unos de otros. El deseo del enemigo es reducir nuestra capacidad de confiar, y esto muchas veces sucede a lo largo de nuestra vida. Y una vez que perdemos la capacidad de confiar, perdemos la capacidad de sostener relaciones interpersonales saludables. Y por eso tantos problemas en los matrimonios, entre padres e hijos, en las familias, bueno, en todo sentido, en las vecindades, las colonias, los trabajos, las escuelas, los colegios. La confianza es algo sumamente importante. Pero empezamos por aprender a confiar en Dios. Y si podemos confiar en Dios, es mucho más fácil confiar en otras personas. Así que muchas veces cuando encontramos a una persona desconfiada, es una persona que nunca ha aprendido a confiar en Dios, o posiblemente por alguna herida, qué sé yo, la persona ha dejado de confiar en Dios. Y como consecuencia no puede confiar en los demás tampoco. Ahora, aquí en este pasaje, comenzando en el versículo 57 hasta el final del capítulo, todo esto, bueno, todo el primer capítulo es de forma poética, como les he explicado. Y esta porción también consiste de tres unidades paralelas. Elizabeth, mamá de Juan, ocupa el escenario dos veces. Zacarías, su papá, lo hace una vez. Y en cada caso los parientes hablan, los vecinos responden, y en cada unidad se establece
un punto principal, porque así escribían en los tiempos antiguos, porque en el Imperio Romano tan solo el 10% posiblemente del imperio tenía la capacidad para leer, la gran mayoría analfabetas. Y cuando los autores como Lucas iban escribiendo sus libros y todo esto, estaban escribiendo de una forma pensando en que la gran mayoría iban a oír sus palabras. Por eso dijo el apóstol Pablo, la fe viene por el oír por la palabra del Señor. Entonces, en este caso, Lucas usa técnicas literarias muy comunes en aquel entonces, utilizando la poesía y lo que se llama el paralelismo, que hemos comentado varias veces, para que la persona escuchando pueda identificar cuáles son los puntos principales, o sea, de qué se trata. Y muchas veces, honestamente, cuando nosotros estamos leyendo hoy en día con los ojos o con la boca leyendo lo que dice la Biblia, pasamos por alto el punto principal, nos perdimos en los detalles y no estamos escuchando estos marcos poéticos, literarios, etc. Así que la primera unidad es lo que tenemos aquí en los versículos 57 al 59. En el versículo 57 dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Ahora, Elizabeth da a luz a edad avanzada, tal como lo había prometido Dios a través de su ángel. En versículo 58 dice: y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Así que aquí los vecinos, los parientes se regocijan con ella, pensando en la gran misericordia de Dios. Se regocijan porque ella tenía un estigma de ser estéril. Para una mujer en esta cultura, en esta sociedad, fue lo peor de los peores. Y a su edad, una edad avanzada, mucho más allá de la edad normal para dar a luz, esta mujer llevaba un estigma increíble. Y ahora sus familiares, sus vecinos están regocijándose y diciendo: qué cosa, la gracia del Señor, la misericordia de Dios para con ella. Ahora, versículo 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Traen al niño a ser circuncidado precisamente según la ley, exactamente como Moisés había instruido, y aún antes de la ley. En Génesis capítulo 17, Dios, confirmando su pacto con Abraham, había dado esta señal de su pacto: la circuncisión de todo niño varón. Entonces esto sucedía al octavo día de vida. Entonces, según la tradición, según la instrucción del Señor, llegan allí para cumplir con esta señal, este rito. Ahora, algo muy importante: este rito, esta circuncisión, es una señal del pacto entre Dios y el pueblo hebreo. Es un recordatorio sumamente importante de las promesas de Dios y la fidelidad de Dios. O sea, sin tomar tiempo esta noche para hablar de todo el significado de la circuncisión, que es algo muy bello, muy profundo y muy rico, basta decir que esta circuncisión fue un recordatorio para el pueblo de Israel de la fidelidad de Dios a sus promesas. Ahora, puesto que Zacarías está mudo a causa de su incredulidad, los parientes y los vecinos llaman al bebé por su nombre como cuestión de honor. O sea, pobre Zacarías ya no puede hablar. Entonces, ¿cómo le vamos a poner? Por supuesto, Juan,
la cultura muy parecida a la latina, ¿verdad? Entonces, bueno, claro, le vamos a poner Juan porque Zacarías, le vamos a poner Zacarías precisamente porque es el nombre de su papá. Y todo el mundo diciendo, por supuesto, claro que sí. Sin embargo, algo está sucediendo acá. Interesante. Si el fundamento de nuestra confianza es la fidelidad de los demás, habrá ocasiones en las cuales quedaremos decepcionados. Estaban confiando en sus vecinos, pero wow, esta vez algo falló. Pero si nuestra confianza está en la fidelidad de Dios, Dios entonces, como les decía antes, nos da la capacidad de confiar en los demás. Ahora, todo esto tiene que ver con el propósito de todos estos recordatorios constantes en la Biblia que Dios da a su pueblo, tales como la circuncisión. Ahora, ¿qué pasa después de todo esto? Llegamos a la segunda unidad, versículo 60. Le dijeron, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Esto es increíble. Elizabeth los corrige, diciéndoles no, se llamará Juan. Ahora, Juan literalmente quiere decir Yahweh, Jehová, es lleno de gracia. Buen nombre, pero es precisamente lo que Dios había prometido. Zacarías, usando una tablilla, una pizarra pequeña de cera, comunica a través de esta tablilla, y en versículo 61 dice, le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre, el nombre Juan. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Ahora hay que entender que lo que Elizabeth hace es sumamente algo muy osado. Es increíble, porque en esta cultura es el padre que da el nombre y la madre nada que ver. En esta iglesia, como saben ustedes, somos de muchos lugares y tenemos un buen grupo de nigerianos en la iglesia. Y entre los nigerianos que están aquí en esta iglesia hay unos miembros de la familia real. Hay unos príncipes y princesas y todo esto. Y hay una señora de edad que es princesa. Ella pues tiene un niño, un príncipe nigeriano. Y hace algunos años atrás, él y su esposa tuvieron su primer hijo. Y en su cultura es algo sumamente importante. Fue algo interesante, eso hace quizá 15 años atrás. Pero en esta cultura tan importante que llegaron no sé cuántas personas desde Nigeria, solamente para la dedicación del niño aquí en la iglesia. Entonces me preguntaron si fuera posible tener una dedicación del niño aquí al estilo nigeriano. Y bueno, claro que sí, pero no lo podemos hacer durante el culto. Pero lo que podemos hacer después del último culto, entonces voy a anunciar que vamos a tener la dedicación de un bebé nigeriano. Y ustedes que nunca han estado en un evento de estos pueden quedarse si quieren, pero si tienen que irse, pues es entendible. Entonces algunos salieron, por supuesto, y algunos curiosos, ¿y esto de qué se trata? Muchos se quedaron. Entonces de repente un montón de nigerianos comenzaron a andar por los pasillos, vestidos como se visten. Ustedes los han visto los domingos por la mañana, ¿no? Entonces ahí están, y música y tambores y toda la cosa, y fue algo muy formal. Pero lo más interesante, el papá pone el nombre al niño sin decirle a su esposa y a ninguna otra persona. Entonces, según la tradición de ellos, los cristianos, bueno, el niño recibe dos nombres, un nombre nigeriano, un nombre cristiano. Entonces, en esta dedicación al Señor, entonces el rito es, él me dice a mí como pastor cuál es el nombre del niño, pero secretamente.
Entonces, en el momento clave de la ceremonia, entonces yo tomo el niño y anuncio a su familia, a su mamá, cuál es su nombre. Entonces, por primera vez, la mamá dice, así es su nombre, qué cosa, qué bueno, no me gusta, ¿no? Pero es algo muy, muy importante en esta cultura. Igual la cultura hebrea. O sea, no exactamente igual en todos los detalles, pero igual en el sentido de que el papá da el nombre. Entonces, lo que hace Elizabeth está totalmente fuera de orden. Cuando los parientes y los familiares, porque el pobre Zacarías todavía no puede hablar, entonces dicen, bueno, Zacarías es el nombre del papá, entonces seguro, Zacaritas. Así es. Claro que sí, normal, es lo más común. Y entonces Elizabeth dice públicamente, en la presencia de Dios y todos esos testigos, dice ella, no, se llamará Juan. Ojos abiertos. ¿Qué dijo? Y todos atónitos. ¿Y por qué no hay nadie en la familia que tiene ese nombre? O sea, es entendible si no queremos ponerle el nombre de su papá, entonces del abuelo, de algún tío favorito, lo que fuera. Pero, ¿Juan? ¿Qué es Juan? Entonces por eso le hacen señas a Zacarías. No sé por qué, porque no es sordo, es mudo, no sé, pero hacen señas y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces en versículo 63 me fascina lo que sucede aquí. Pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. No dijo, se llamará Juan, dijo, Juan es su nombre, muy definido en el hebreo, o digo el griego de aquí. Juan es su nombre. Está bien. Pero ¿cómo es eso? Ahora, interesante, ahora, precisamente como Dios ha prometido, dice en versículo 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Ahora, de nuevo, el punto es, si nuestra confianza está arraigada en el conocimiento de lo que Dios ha dicho, estamos bien. Porque ¿de dónde vino el nombre? De Dios mismo. Según el ángel que le apareció, llamarás su nombre Juan. Sí, Señor. Ahora, este tipo Zacarías, que ahora ha pasado 9 meses sin poder hablar, no va a cometer el mismo error otra vez. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Su nombre es Juan. Ahora cree. Ahora él sabe que Dios guarda sus promesas. Así es la vida cristiana. No es tener fe en fe, es tener fe en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho. Ahora, fíjense muy bien en lo que acabo de decir. No es tener fe en la fe. Y así somos muchas personas. No, hay que tener fe. Yo tengo mucha fe. ¿Eso qué quiere decir? No, yo tengo mucha fe, como si fe fuera una cosa que uno lleva de un lado al otro. Yo tengo mucha fe. ¿Eso qué quiere decir? La fe es creer lo que Dios ha dicho. No es tener fe en la fe. No, ¿cómo es que me pueda pasar algo mal? Porque yo tengo mucha fe. ¿Fe en qué? Dios te ha prometido cosas malas en la vida. No me puedo. No, yo tengo tanta fe. No es cuestión de tener tanta fe. Es cuestión de creer lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? Esto es el punto. Juan, o digo Zacarías está diciendo su nombre es Juan, porque así ha dicho el Señor. Lección aprendida. Zacarías era sacerdote, tenía una buena cantidad de entendimiento de las Escrituras, pero es apenas ahora cuando de edad avanzada esta confianza se ha convertido en algo real.
por primera vez entiende, no es real, es cierto. Y muchas veces así es, pasamos por la vida, no, yo tengo fe, yo estudio la Biblia, voy a la iglesia, pero es como si fuera creer en cualquier cosa, ser miembro de un club. Y ahora por primera vez, este sacerdote está llegando a entender la realidad de lo que Dios es. Ahora, la tercera unidad literaria lo tenemos aquí comenzando en versículo 64 que vimos hace un rato. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Si uno tuviera que pasar 9 meses sin hablar, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a decir primero? ¡Tengo hambre! O quiero hacer esto o el otro. No, él la primera cosa que dice, alaba al Señor, bendice a Dios. El versículo 65 dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. O el temor, el asombro se dispersa por toda esta zona. Algo inmenso ha sucedido. Versículo 66, y todos los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Todos que están presentes saben que algo especial ha sucedido. Y dice, la mano del Señor estaba con él, con Juan. Estas palabras forman una expresión idiomática semítica, es decir, judea, hebrea, para decir que Dios tiene un plan y poder divino para este niño. La mano del Señor estaba con él. Ahora, ¿qué podemos aprender del ejemplo de Zacarías? Creo que, muchas cosas me imagino, pero 2 cosas se me ocurren. En primer lugar, si experimentamos una falta de fe, algo grave, como en el caso de Zacarías, una incredulidad, tenemos que aprender de esto. Es lo que sucede en el caso de Zacarías. Todos somos capaces de cometer errores, pecados, tener un lapso de fe. Somos humanos. Aún nosotros que tenemos años de conocer al Señor, somos capaces. Sucede. Pero cuando esto suceda, lo importante es aprender, para que al otro lado seamos personas más fuertes, más maduras, más sabias, todo esto. Y en segundo lugar, cuando suceden cosas así, trascendentales en nuestras vidas, vale la pena hacer una pausa para reflexionar sobre lo que ha pasado y lo que hemos aprendido. Y obviamente es lo que hace Zacarías, porque lo que sigue en el versículo 67 hasta el final del capítulo es un cántico que compone Zacarías. Ahora, como vimos la vez pasada en el cántico de María, cuando estaba en la casa de su prima Elizabeth, no es necesario pensar que espontáneamente Zacarías canta esta canción como si fuera película. Lo más probable es entender que Zacarías ha tenido 9 meses para pensar muy bien, sin hablar. Está reflexionando, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho? Y viendo el embarazo de su mujer, una ancianita, precisamente según la promesa del Señor, Dios es fiel.
Y yo no le creí. Entonces él tiene bastante tiempo para pensar, para reflexionar. Y como les expliqué, Lucas ya nos ha dicho aquí en este primer capítulo que él ha recopilado material de todas las fuentes disponibles para escribir este evangelio. Es decir, cánticos, poemas, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escrito sobre Jesús, Lucas lo ha investigado. Estudiando la historia y la cronología de la Biblia, Lucas tiene al menos 2 años de estar ahí en Jerusalén y Judea cuando Pablo, su compañero de milicia, estaba encarcelado en Cesarea. Entonces, en este tiempo, Lucas está en Jerusalén y en toda esta zona, entrevistándose con los testigos oculares de Jesús. Porque todavía, según lo que dijo Pablo a los Corintios, había más de 500 testigos vivos en aquel entonces, incluyendo a María. Ahora, Zacarías obviamente que no, porque es anciano cuando esto sucede. Pero seguramente este cántico que dejó Zacarías es algo que se cantaba entre los creyentes ahí en Jerusalén. Entonces Lucas lo escucha y Lucas entonces está componiendo este cántico en el poder del Espíritu Santo. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Lucas está escribiendo este cántico de Zacarías. En versículo 67 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Ahora, esto, según Lucas, es para decir que lo que Zacarías compone es algo inspirado, es algo que viene del Espíritu de Dios. Y Lucas, unos décadas después, está escribiendo lo mismo bajo también la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, lo interesante es que Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está traduciendo este cántico. Porque en casa Zacarías y Elizabeth y Juan y Jesús y todos sus apóstoles hablaban arameo. En la sinagoga hablaban de vez en cuando hebreo. Y como hoy en día muchos judíos no hablan hebreo. Muchos sí, muchos aprenden en las sinagogas, pero algunos no. Es decir, que hebreo no fue el idioma de todos los días en esta zona en el primer siglo, sino el arameo, que es parecido al hebreo, español, portugués, para que tengan una idea, italiano, algo así. Pero entonces lo que pasa, Zacarías obviamente compone este cántico o en hebreo, es sacerdote, o en arameo. ¿Cuál? No sabemos. Lucas lo escribe en griego. Todo bajo el control del Espíritu Santo. Y siempre guardando la belleza y el contenido de lo que el Señor ha querido decir. En la teología, en la historia de la iglesia, llamamos este cántico el Benedictus. Esto viene de la primera palabra en el latín, precisamente como el cántico de María, que se llama Magnificat, que viene de la primera palabra en la traducción latín. Esto se llama Benedictus o bendecido. Ahora, qué interesante, porque en versículo 46 hasta 56 tenemos el cántico de María. Aquí tenemos el cántico de Zacarías. Ahora, piénsenlo, por favor. Si fuera hoy en día, es muy posible que María toma su guitarra y compone su cántico. Muy posible que Zacarías se sienta en el piano, no en el teclado, y compone su canción. Obviamente son dos estilos diferentes, porque son cánticos de 2 generaciones. Porque Zacarías y Elizabeth son ancianitos. María tiene sus 12, 13, 14, 15 años cuando mucho. Son 2 cánticos, 2 generaciones.
Qué importante eso. Saber que desde un principio Dios ha querido su alabanza multigeneracional. Nosotros siempre hablamos de que somos una iglesia multiétnica. Qué bueno, gracias al Señor. Pero ¿saben qué? Lo más difícil de esta iglesia es ser una iglesia multigeneracional. Esto sí es el desafío más grande. Hoy en día, como estuvimos comentando el otro día, los chicos de hoy, por medio de Facebook y Twitter y todo esto, tienen amigos por todo el mundo. Y más en común tienen en la tecnología y la música y las cosas de la juventud que tienen con su propia etnia. Ellos viven en otro mundo, queridos hermanos. Las cosas que nos importaban a nosotros, honestamente, no les importan tanto. El mundo ha cambiado. ¿Y saben qué? Está bien. Está bien. Porque María puede cantar al Señor. Zacarías, el ancianito, también puede componer su alabanza. Y Dios todo lo recibe. María cita no menos de 12 veces las Escrituras en su canto. Zacarías cita al menos 16 pasajes de lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Es decir, que los dos cánticos sumamente bíblicos, ricos en cuanto a las Escrituras. Y este poema que tenemos aquí, si fuera posible escribirlo de una forma visible para entender con los ojos lo que estos oyentes están escuchando, se llama paralelismo quiástico. Y esto se dice según la letra griega kai, que tiene la forma de X. Porque entonces lo que hacen los poetas, comienzan con puntos paralelos, llegando hasta un punto céntrico, que es el punto principal del poema. Entonces, viéndolo de esta forma, lo que quisiera hacer es llevarnos por estos versículos 67 hasta 79 y vamos a ir de un lado al otro, comenzando con los puntos paralelos. Porque comenzamos aquí en versículo 68, bendito, benedictus en latín, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora, ¿cómo termina este cántico? Versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, o sea, desde el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Entonces, ¿qué está diciendo en el versículo 68? Dios ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Qué está diciendo en los versículos 78 y 79? Lo mismo, Dios ha visitado a su pueblo y les ha dado salvación. Lo mismo, son puntos paralelos, de esto el paralelismo. Comienza con este punto, termina con este punto, redimir, dar libertad por medio de pagar un precio. O decir, no estamos hablando de una liberación física como ocurrió en el Éxodo, aunque todo el mundo estaba esperando eso, sino una liberación espiritual del pecado. Ahora, vamos a ver, versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Este es el punto siguiente, es decir, que Dios nos ha levantado un Salvador, poderoso Salvador. Y esta palabra griega literalmente significa cuerno.
que en los tiempos bíblicos fue un símbolo de la fuerza de un animal, como el cuerno de un carnero, por ejemplo. En la casa de David, como diciendo en la familia de David, no en la casa como casa literal, sino que se había prometido que el Mesías descendería de David, y así es. Ahora, el punto paralelo lo tenemos en el versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Qué está diciendo? Que Dios nos ha dado conocimiento de salvación. Los dos puntos tienen que ver con esto. Dios ha levantado un Salvador para darnos salvación. Ahora, ¿qué dice el versículo 70? Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Es decir, los profetas de Dios prepararon el camino para esta salvación. Es precisamente lo que hemos visto hasta este punto. Versículo 76. Y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Paralelismo. Los profetas del Antiguo Testamento han preparado el camino. Este niño también profeta. ¿Para qué? Para preparar el camino del Mesías. Y luego vamos a ver en versículo 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Luego vamos a ir al punto paralelo que tenemos en los versículos 74 y 75. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. En los dos casos el punto es igual. Dios nos salva de nuestros enemigos. Se repite dos veces en forma paralela. Eso nos lleva al versículo 72, la primera parte. Para hacer misericordia con nuestros padres. Ahora, versículo 73. Que nos dice del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados, etcétera. Lo mismo, es decir, Dios cumple la promesa hecha a los padres, a Abraham y a nuestros padres también. Pero todo esto es para llegar a la parte final del versículo 72 y la primera parte del versículo 73, que es el corazón del poema, del cántico. O sea, todos estos puntos paralelos van llegando a este punto céntrico para decir lo siguiente: y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. Dios guarda sus promesas. Ese es el punto. ¿En qué ha estado pensando Zacarías 9 meses? Dios guarda sus promesas. Y con este estilo literario común en su día, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Zacarías compone este cántico. Y no tenemos ninguna idea del estilo de música, lento, qué sé yo, despacio, no sé, el volumen, quién sabe. O sea, ¿saben ustedes lo que dijo el Señor Jesús sobre la música, verdad? ¿Saben lo que dijo Jesús sobre la música? Nada. Nada. Punto. Pero todos nosotros queremos pelear y argumentar, y no, que el estilo no me gusta, bueno, no dijo nada. Ese es el punto. No tenemos idea de cómo sonaba, pero sí sabemos lo que dijo María, lo que dijo Zacarías, y bien bíblico lo que dijeron. Pero todo este cántico es para llegar a este punto. Dios guarda sus promesas. Y precisamente como Dios llamó a este idólatra, Abraham, que vivía en Irak, diciéndole salir de su parentela a una tierra que no conocía,
y le hizo este pacto, diciendo que de él iba a ser esta nación, para que todas las etnias del mundo sean bendecidas en él. Zacarías está diciendo, ahora lo creo, ahora lo entiendo, Dios guarda sus promesas. Ahora, finalmente, llegamos al versículo 80, que es muy interesante porque dice, hablando de Juan, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora, la próxima semana vamos a comenzar con el capítulo 2 y cuando llegamos al capítulo 2 al final, que habla del nacimiento de Jesús, ¿cómo es que termina este capítulo? Versículo 52, del capítulo 2, 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, si uno es judío o gentil años después, escuchando, oyendo todo esto repetidamente en las iglesias, todo esto pasó, nació Juan. ¿Y qué pasó con Juan? Iba creciendo. Y luego nace Jesús y todo esto pasa. ¿Y cómo termina la historia? ¿Cómo termina el capítulo? Y Jesús iba creciendo. Este paralelismo, estos dos capítulos son puntos paralelos. Y si uno estudia lo suficientemente, puede ver cómo es que estos dos capítulos son como espejos. Es impresionante, viendo los puntos principales paralelos entre Juan, su nacimiento, y Jesús, su nacimiento. Ahora, ¿qué podemos sacar nosotros de este estudio? Podemos confiar que Dios guardará sus promesas. En 2 de Pedro 1, un pasaje favorito mío, 2 de Pedro, primer capítulo, versículo 3, dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, estas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo podemos crecer? Confiando en estas promesas de Dios, sabiendo que Dios guarda sus promesas. En otras palabras, si podemos ver estas imágenes paralelas, la vida de Juan, la vida de Jesús, nosotros hemos de conformarnos a la imagen de Cristo Jesús, ¿verdad? Así es la meta del crecimiento espiritual, conformarnos a la imagen de Jeff, que Dios lo prohíba, no, conformarnos a la imagen de Jesús. Es decir, hemos de ver lo siguiente: la vida de Juan, la vida de Jesús, la vida nuestra, como elementos paralelos. El uno, el reflejo del otro. Y por eso, tal como ellos tuvieron nacimientos milagrosos, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser seguidores de Cristo Jesús?
por medio de un nacimiento físico, no, por un nuevo nacimiento que es milagroso. No por nuestros esfuerzos, no por nuestras obras ni limosnas, no por ser fieles en nuestra asistencia a los cultos de la iglesia, sino por haber nacido de nuevo, como dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 3. Fíjense, nosotros también tenemos nacimiento milagroso, como Juan, como Jesús. Y tal como Dios dio nombres específicos a ellos. ¿Quién nombró a Juan? El ángel. ¿Quién nombró a Jesús? El mismo ángel. Bueno, Dios, ángel, su mensajero. Nosotros también, dice Apocalipsis capítulo 2, tenemos un nombre nuevo, reservado en el cielo. Dios mismo tiene un nombre para nosotros. Espero que no estés tan pegadito a tu nombre, porque Dios tiene un nombre para nosotros también. Y tal como sus vidas, Juan y Jesús, fueron el cumplimiento de las Escrituras. Fíjense, nuestra vida también ha de ser cumplimiento de las Escrituras. Vivir de acuerdo a lo que Dios dice en las Escrituras. La vida de Juan, cumplimiento de las Escrituras. La vida de Jesús, cumplimiento de las Escrituras. La nuestra también. Y tal como Dios tenía una misión para Juan y para Jesús, Él tiene una misión para nosotros también. Como el Padre me ha enviado a mí, así también yo os envío, dijo el Señor. Y tal como Juan necesitaba crecer, y tal como Jesús iba creciendo también, nosotros hemos de estancarnos. ¡Qué locura! Nosotros hemos de crecer también. ¿Cómo es entonces que hay personas que tienen años de congregarse en alguna asamblea cristiana y no han crecido? No conocen mucho mejor la Biblia, sus vidas son iguales, con las mismas actitudes y errores de siempre porque nunca han crecido. Eso no es natural. Eso es una vida pervertida, abnormal, porque lo normal es crecer. Como Juan iba creciendo, como Jesús iba creciendo, así nosotros hemos de crecer. Y tal como Juan estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá, y tal como Jesús estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá, nosotros también hemos de estar llenos del Espíritu Santo desde nuestro nacimiento también, controlados por el Espíritu Santo. Y lo bello de todo esto, cuando podemos aprender que Dios siempre guarda sus promesas, siempre, con o sin nosotros, Él guarda sus promesas, podemos confiar en Él. Y cuando aprendemos lo que es confiar en Él, de repente no importa confiar en otros. Pero posiblemente me va a fallar, probablemente me va a fallar. Pero Dios no. Entonces, ¿qué importa? Yo confío en Dios. Pero yo puedo confiar en otras personas, porque Dios confía en nosotros y nos ama, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras fallas. Él confía en nosotros. Y si nosotros podemos aprender esa lección,
es posible aprender lo que es confiar en nuestros cónyuges, hijos, padres, amigos, familiares. Claro, hay personas malas, claro. Y uno puede aprender quiénes son y cómo evitar problemas. Pero uno siempre puede confiar en que Dios está siempre trabajando en la vida de esa persona. Y yo no tengo que ser idiota, yo no tengo que recibir el mismo hurto, la misma pena vez tras vez, pero puedo confiar en que Dios está trabajando en esa persona. Y eso me da la capacidad para perdonar, por ejemplo, y confiar en Dios. La confianza es algo tan importante. Y pobre persona que no tiene confianza. La confianza comienza con Dios mismo. Vamos a orar. Padre Santo, qué linda tu palabra, qué maravilloso que eres. Tú eres el único Dios verdadero y te adoramos, te alabamos, Señor, porque tú eres fiel, muy fiel. Podemos confiar en todo lo que has dicho. Señor, te suplico que, viendo el ejemplo de tus escrituras esta noche, que podamos todos nosotros ir creciendo en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestra confianza. Y si alguien no entiende lo que es este nacimiento milagroso, lo que es nacer de nuevo, que pueda hablar con alguien, con algún líder, con algún discípulo de Jesús, algún pastor, y aprender lo que es nacer de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Hermano.